no lo mandaste aquí a Skype? No, aquí lo que hice fue una captura. Ah, vale. ¿Entiendes? Bueno. Que era para poner lo del logo y toda esa historia, pero me parece que eso lo tienes que poner tú. Ok, ya he puesto lo que habíamos puesto anteriormente. No sé si quieres que lo Ujú. cambie. Sí, No, está mejor. bien. Yo no quiero esa foto que salga la que tengo. Sí, sí. ¿El qué? ¿Lo del logo no quieres que se vea? No, la No, foto de perfil. sí, eso. Es que tiene Ah, una suástica ahí, entonces no se crean audiencia, no. Este es un espacio no, libre de no, fachos. Una vale. esvástica y un 88 con una SS rúnica. Sí, pues bueno, ya estamos en línea, ya estamos en Mixer. No sé si quieran confirmarlo ustedes de su lado. Perfecto, sí, yo te escucho perfectamente. Me oyen mejor que la otra vez, ¿no? Sí, Y sin menos corte, supongo. Sí, exacto, se te oye, creo que justo en el momento en el que estás hablando. Ah, perfecto, porque sí. eso era lo que me preocupaba. Ya subí mi internet de 2 megas a 3 megas. Ya te Entonces, escuchas como una persona normal. sí, ahí discúlpenme que yo no estoy en el primer mundo, señores. Bueno, que exagerado tampoco, contra. Estoy nada más entrando a Mixer para ver si ya tenemos el streaming listo Vale. para que lo compartan. Lo que la política esconde. Válgame. A ver. Tengo entendido que me equivoqué de browser porque siempre uso uno en el trabajo y otro en mi casa, entonces. Vale, una cosa, ¿estoy yo equivocado o la última grabación se hizo en realidad en Twitch? Ah, es cierto, fue en Twitch. Es cierto. Ahora nadie nos está escuchando, o sea, ahora no se está transmitiendo, ¿verdad? Sí. Ya empezamos a Oh. transmitir. ¿Por qué? ¿Querías decir algo? Inapropiado, no, jamás, yo nunca. Ok. Bueno, Que no soy el mejor, no me están bueno, pues entonces empezamos, o sea, si tenemos confirmación ya, empezamos ya, ¿no? Sí, de hecho ya estamos en directo. Nos están viendo 31 personas, señores. Será Bueno, escuchando, ¿no? Bueno, sí. Ok. No, Vale, eran 31 visualizaciones, 0 escuchas de momento. ¿Lo compartimos si quieren en las páginas o algo así? sí, sí, si me pasas pero la hay que dirección. empezar a darle para que no se... Ahí. Si alguien entra y no nos escucha, que Eduardo rellene el tiempo con su voz potente. ¿Quieres que cante o algo por el estilo? No te fastidies. No, pero mira, pásame el enlace si no te importa por Dime cosas WhatsApp para poder sucias. pasarlo a Facebook. Vale. Cosas sucias, como que Eduardo. tengo que limpiar Sí. en mi casa y cosas por el estilo. El cochambre de la estufa y esas cosas. Estaba pensando en otro tipo de cosas sucias, pero vale, también puede servir. Bueno, tú sabes de que yo no soy demasiado inteligente. Me hacen falta referencias más explícitas. Rayos, te estás volviendo zurdo. Demasiado. Últimamente me llaman eso demasiado. Pero bueno, mira, ya ¿Ya está ducharte? copiado. Dime, perdona. ¿Ya empezaste a no ducharte? Para lo de ser zurdo. Eso, y además Sí. tengo en mi casa una señera y estoy con lo de España nos oprime, viva la República y todas esas tonterías que dicen los independentistas. ¿Hace cuánto te mordieron? Perros con rabia hace algunos años, pero excesivamente rabiosos desde la sentencia, desde el lunes, que fue la sentencia. Entonces, ya nada. De hecho, tengo ahora mismo puesto una camiseta de Pablo Iglesias, imagínate. Que dice que invierta su puta madre o algo así.
Dije de Pablo Iglesias, no de Huerta de Soso, de Soto, mejor dicho, de Soso, digo. No, con Pablo Iglesias sería invertir todo y os expropio. Sería algo por el estilo, ¿entiendes? Pero bueno, oye. Que los expropie su puta madre. Yo ese sí estaría bueno. Deberíamos hacer una camisa de burla, algo así de eso, que los expropie su puta madre. Ya está. La de Huerta de Soto y la de Pablo Iglesias al mismo tiempo. Sí, ¿no? Tú vendiendo las de Huerta de Soto y yo las de Pablo Iglesias. Ya veremos quién vende más, ¿no? Al revés. Y la de Pablo Iglesias, la hacemos amarilla y negra, y la de Huerta de Soto rojo y amarilla. ¿Te imaginas? ¡Qué mala hostia! Nos demandan, estoy seguro, por daño moral, sobre todo a Pablo Iglesias. A Huerta de Soto le da igual, ¿no? Pero a Pablo Iglesias y su fina moralidad. Bueno, vosotros visteis lo que pasó con lo de su pareja, creo que no están casados, o sea, con la tipa esta, Irene Montero, ¿no? Que le hicieron por hacer un poema con un cierto matiz erótico. Vale, pues al tipo que era juez le cayó la del pulpo. Entonces, con esta gente, no te quepa ninguna duda de que incluso en esto se ve la catadura moral de unos y otros. O sea, a mí Huerta de Soto me cae muy mal, pero no me cabe ninguna duda de que su catadura moral está 1000 veces por encima de la de Pablo Iglesias. Bueno, eso, tema aparte. Podríamos hacer, y si Pablo Iglesias nos demanda, decimos que es Adrián el de Libertad y lo que surja. ¿Sabes cuál es el problema? Que es que ¿Cuál? Escucha, el de Libertad y lo que surja de verdad parece un podemita. Tiene toda la misma pinta de sucio y greñudo. O sea, no parece un podemita, parece el podemita. O sea, es clavado Pablo Iglesias. Sí, es verdad, es verdad. ¿Tú no crees que todo lo que está haciendo en realidad es una estrategia de marketing para que en algún momento dar un salto a Podemos o irse con Más España, con Íñigo Errejón, diciendo de que no les hace falta traer a Pablo Iglesias, ya le tienen a él? Bueno, ya, dejemos a esta gente que tiene su sensibilidad muy estilo arena en la vagina, algo así. Sí, y pasemos a lo que pasemos. Oye, por cierto, ¿pusiste título al Twitch, Efra? No le he puesto. Ah, claro, es que entonces los que están entrando no saben de que lo que vamos a hablar es de los estados del bienestar nórdicos y si son soluciones a problemas o más bien lo que hacen es ponerle problemas a las posibles soluciones. Ok, lo estoy cambiando. Ponle, los nórdicos son fachos. Ah, me encanta ese título, pero hay tantas cuestiones de políticamente correcta que nos afectan. Demasiadas, desgraciadamente. Yo digo que ese título atraería personas. Ok. De hecho, es más, si te pones a pensar, nada más les falta que manden a hacer, construir unos barcos cruceros para los obreros y que los manden a hacer cruceros ahí por el mundo. Y son las políticas de Hitler clavaditas. Qué exagerado, tío, no te puertas para adentro, no te Pues mira, tú te reirás, pero en esto, por lo menos en Finlandia, con la influencia que tiene el partido de extrema, bueno, lo llaman de extrema derecha, o sea, el partido del PS finlandés, es posible que sea el único partido que realmente merezca el apelativo de extrema derecha en Europa. Es el único que dice que a los inmigrantes, nada, fuera todos de Finlandia y ni ayuda al desarrollo ni leches, nada. ¿Entiendes? Los únicos. O sea que al final igualmente tienes algo de razón. Es que si te pones a pensar, o sea, ya vamos, no voy a entrar en el debate de si son izquierda o derecha la tercera posición, pero es que está fácil que se tuerzan para la izquierda. Ve simplemente ahí está Argentina, o sea, el peronismo de haber sido algo de tercera posición, ahora los zurdos a tope con Perón. Claro. Por lo mismo, de las políticas sociales que hacen, que primero lo dije a broma, pero si te pones a pensar mucho de la política de bienestar de la Alemania nazi, o sea, si se lo presentas a un zurdo hoy en día, la política nazi de bienestar, y no le dices que la implementó la Alemania nazi, te van a decir que sí, que a tope con eso. Sí, lo único, hombre, está claro que si ponemos solamente el foco ahí, ¿no? Sí, claro, sí. O sea, por eso estoy diciendo que es fácil que se tuerzan hacia este lado, no estoy diciendo que sea exactamente lo mismo. Sí, y, no. Y de hecho, yo creo que es parte por el problema
el mismo problema de concepción ideológica que hace poco vi una especie de experimento social donde estaban agarrando el Mein Kampf, le cambiaban en vez de judíos hombres y en vez de alemanes mujeres, o sea, para que sonara así estilo feminista o vegano o cualquiera de esas cosas, y se los metían en los foros y la gente apoyando a tope el Mein Kampf, sin saber que era el Mein Kampf, obviamente, o sea, nada más cambiando la terminología. Como lo que hace Eduardo con la riqueza de las naciones, vamos. No, pero. No, es que me parece que no sabes. Claro, como tú no estás metido mucho en el grupo, no, es que verás, no es así. Creo que a lo que Efraín se refiere es que cuando todo el mundo habla de la riqueza de las naciones, no se viene a dar cuenta de que Adam Smith dijo lo contrario de lo que la gente cree que dijo. O sea, Adam Smith no defendía la mano invisible. Adam Smith decía que los resultados de la mano invisible no tenían por qué ser malos. Es decir, estaba partiendo de la base que seguramente fueran malos, pero pueden haber situaciones en las que pueden ser buenos. Por lo tanto, yo es verdad que juego con eso mismo para cuestionar a algunos liberales que no son, que en realidad no están bien formados, No. de que... sí, perdona, dime. No, di. No, era tan solo que en realidad están defendiendo cosas que no son liberales. ¿Entiendes? Están defendiendo un dogmatismo que es contrario de los primeros liberales a prácticamente cualquier liberal de cualquier signo, ¿no? Independientemente de la familia liberal que sea, de nuestros días. De los ¿Entiendes? Scorpion, Libra y todo el que caiga. Sí, ¿no? Y si cae también Aries, Virgo, Cáncer, no, si cae todo. Pero sí, pero Si yo siempre he dicho que Adam Smith es el papá de los comunistas, es el abuelito, pues, es el papá de Marx. No, para nada, o sea, para nada, no voy ¿Cómo? por ahí porque... El bisabuelo. Vale, da igual. Dime, ¿cuántos liberales conoces tú que rechacen el concepto de la mano invisible? Últimamente varios. Vale, últimamente varios. ¿Y hasta ahora toda la historia del liberalismo? Desde el liberalismo, o sea, desde que se empezó a meter el liberalismo con la libertad positiva, yo creo que rechazan mucho la mano invisible, directo o indirectamente. Bueno, yo lo que te puedo decir es que tanto, por poner dos ejemplos, Mises como Rothbard se declaran liberales clásicos y los dos hablan maravillas de la mano invisible. Y el único... No, me refería al grueso en la población, no tanto a los autores. No, bueno, yo es que, perdona, vamos a ver, claro, entre la gente, pero porque la gente tiene un popurrí mental metido sensacional. O sea, el problema que tienen es que como no han hecho nunca un cursillo, ni siquiera han leído, o sea, no han hecho absolutamente nada para saber qué significa liberalismo, claro, vienes y le das una teoría y su opuesta y terminan creyendo de que en realidad están hablando de lo mismo, que es lo que pasa con lo que tú comentabas con el Mein Kampf, ¿no? Sí. Alguien que en teoría tiene sus principios bien fundamentados, por lo que rechazará el Mein Kampf no es por el hecho, por su antisemitismo y demás, sino por su radicalismo. Y sin embargo, con lo que te encuentras a día de hoy es que cambiando las palabras, como tú hablabas, siguen, o sea, lo que hace cada persona es que se va orientando en un discurso radical. Y ese es el verdadero peligro. Bueno, ese es un tema que de hecho podríamos tratarlo en un debate próximo, pero ¿qué tal si volvemos al tema del que vamos a hablar y le metemos ya un poquito de orden? Vale. Perfecto, por mí bien. ¿Listo, Efraín? Sí, listo. Vale, perfecto. ¿Quién quiere empezar haciendo su primera exposición? ¿Qué tal si lo hacemos por orden alfabético? Eduardo, Efraín, bueno, sí, yo... Sería al revés. Bueno, no, como quieran, sí, como quieran, olvídenlo. Un resbalón ahí. Si quieres, lánzate, Arturo. Yo diría, mira, yo ya le estoy viendo a Eduardo las ganas de hacer sangre, entonces paso que vaya primero y así me puedo defender más fácil. Venga, me parece muy bien. ¿Os parece bien de que pongamos, como yo soy también de hablar demasiado y hay que cortarme porque si no, no acabo nunca, ponemos los relojes ya, ¿vale? Perfecto. Vale, esto, antes de nada, las normas, para que lo sepan quienes nos estén escuchando, como ya hemos hecho en el pasado un debate en el que los monólogos se convertían en demasiado extensos, hemos decidido hacer lo siguiente. La intervención de cada uno será de 1 minuto 30. Los demás controlan y avisan por medio de mensaje o directamente verbalmente, de que ya está llegando al fin su turno. Y de esa manera le damos más sentido, ¿vale? Así que empezamos ya con el tiempo mío. Bueno, vamos a ver, la cuestión de los estados del bienestar nórdicos. Sabemos de que tenemos dos posturas que están bien enfrentadas y que cada uno defiende la parte que más le interesa y calla la que no, ¿no? Desde la parte de la izquierda, que seguramente es la que tiene más culpa a la hora de tiempo fuera más la historia. Tiempo fuera, Eduardo. ¿Cuánto tiempo nos vamos a asignar?
1 minuto Un 30. minuto, 1 minuto 30, va en 1 perfecto. minuto 16, yo sí lo conté. Muy bien, muy bien. ¿Ven qué responsable soy? Y dale. Venga, seguimos entonces. Pues estaba diciendo de que los mayores culpables de vender algo que realmente no, o una evolución que realmente no les interesaba es la izquierda. La izquierda defiende básicamente que el modelo del estado del bienestar nórdico, que era un modelo de estado de redistribución de la renta, se puede aplicar prácticamente en cualquier parte del mundo. Y obviamente lo que hacen es obviar toda la coyuntura histórica y especialmente cultural que ha seguido a la tradición de los estados del bienestar nórdicos. Luego, por parte del libertarismo, lo que han hecho es justo lo opuesto, es decir, todas estas medidas se han aplicado gracias a que ha habido libertad económica, libertad empresarial y bla, 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 cuando si uno rasca un poquito debajo de los indicadores se viene a dar cuenta de que no es solo por eso. Previamente, antes de que eso llegara, ya los estados del bienestar estaban funcionando en lo que se llamó la edad del bienestar de oro. Entonces, si os parece bien, paro aquí y empezamos el debate ahora mismo. Muy bien. Entonces, Lánzate, Efra. yo me lanzo. Ok. Bueno, pues esto de los nórdicos, creo que básicamente yo ahí sigo un poco más la línea de Johan Norberg, que el tipo básicamente pues es un sueco que está enojado con Suecia, pero le encanta vivir ahí. Entonces él básicamente lo que dice es que pues venían de una monarquía medio extraña, ecléctica. Luego les llegó la democracia, posteriormente de la democracia crecieron estos estados del bienestar impulsados porque pues la URSS ofrecía ciertas cosas a sus habitantes y pues a otros países les pareció buena idea como para competir con eso que ofrecía la URSS. Y finalmente llegó el punto en donde la socialdemocracia explotó al dar estos derechos de más. Y pues claro que tuvieron que entender a las malas que si querían esto de bienestar necesitaban un mercado que funcionara. Entonces básicamente gente como Johan Norberg, como la Free to Choose Network y todos ellos dicen que no es que el modelo sea malo, sino que simplemente necesitas de un mercado para que funcione. Entonces, a diferencia de, digamos, la gente más libertaria radical, pues sí creo que un mercado es lo que hace que funcione y al final pues es lo que se viene conociendo como la mentada economía mixta. Se llegó mi 1 minuto y medio. Arturo. Sí, justito ahora. Vale, bueno, es que creo que los tres vamos a estar aquí difícil de debatir porque estamos más o menos en la misma línea. Yo aquí, por ejemplo, es una de las pocas izquierdas que me pueden llegar a gustar, la izquierda nórdica, porque precisamente después de haberse reventado, o sea, fueron capaces de decir, mira, esto de las chorradas marxistas no va a aplicar, no funciona, vamos a hacer, vamos a virar, vamos a saltar y sí que se necesita el mercado, pero siguieron el renglón del bienestar y la mejora de la calidad de vida. Entonces, creo que es una zona relativamente pragmática últimamente y eso ha ayudado a que se pueda llegar a un entendimiento de decir unas por otras. Y sí, yo estoy de acuerdo a pesar de que soy anarcocapitalista, para cualquier escucha que lo sepa y se sepa de dónde cogeo, es verdad que los libertarios tuercen, igual que la izquierda, y nada más cuentan la parte que les gusta. Pero yo sí que creo que es verdad que pueden mantener ese sistema de forma sustentable en el tiempo porque le aplican a su estado de bienestar alguna de la lógica del mercado y cuidan a la empresa, cuidan la inversión de no cargársela para seguir repartiendo. Algo similar a lo que decía el viejito de Uruguay, de que el socialismo necesita, como sanguijuela, que haya alguien que esté produciendo para desangrarlo. Y ya, con esto termino. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver. Yo, por supuesto que esto último que has comentado, yo creo que a día de hoy ya es poco discutible, o sea, es correcto. Y ellos mismos fueron conscientes. Sí que podemos empezar ya con un elemento de discusión importante y es que los estados del bienestar en realidad en los 90 no quebraron. Vosotros habéis hablado los dos de quiebra y no hubo quiebra. Si nosotros cogemos a Suecia, por poner un ejemplo, tuvieron solamente 3 años en los que tuvieron decrecimiento en el PIB. Solamente 3, 91, 92 y 93. Creo recordar que ya en el 94 empezaron a crecer.
Y no fue por las reformas que se hicieron, porque las reformas que se hicieron, por ejemplo, en el sistema de pensiones, que es las que más se hablaron, entraron en vigor en el 2001. Lo que ocurrió fue más bien que el consenso alrededor del estado del bienestar se rompió porque fueron conscientes, al aumentar el paro del 2% al 9%, que es una cifra que a nosotros, por ejemplo, aquí en España nos puede parecer hasta ridícula. Un 9% de paro es nada, teniendo en cuenta de que venimos de tener el 30% de paro, ¿no? O sea, un auténtico disparate. Lo que se vino a dar cuenta es que es injusto. O sea, es injusto mantener a personas que no hacen todo lo que puedan para mantener a flote un sistema que puede proteger a quien sea cuando tenga la mala suerte de perder su empleo, de caer enfermo, lo que sea. Entonces, lo que se rompió en ese momento, y de hecho fue un poquito antes, ya en la siguiente intervención puedo comentar algunos matices, lo que se rompió fue el consenso social. Ok, bueno, turno del siguiente. Muy bien. Pues bueno, estaba viendo aquí un poquito los datos, al respecto para ver si los tenían mal y si hubo una caída, justamente venían, o sea, Suecia venía muy bien en lo que viene siendo de los 50, 60, en los 80, en el inicio de los 80, de hecho, llegan a su tope de economía y iban crecientes. Esa caída se ve que se expande como hasta el 85 por ahí, y del 85 retoman el curso ya por el 87, ya de ahí en adelante vuelven a crecer. En el 92 otras llegan a un pico, entonces vuelven a caer y básicamente se han estado viviendo en ese ciclo, aunque claro que las crecidas han sido más agresivas que siempre, pero sí creo que justamente ha sido porque han venido ciclos en donde viene la socialdemocracia muy fuerte, luego viene a lo que viene siendo un gobierno tipo el de Reinfeldt, y luego vuelve otra vez la socialdemocracia muy fuerte y se mantienen en esos ciclos. De hecho, si analizamos los datos del 2000 en adelante, Suecia pega su brinco por allá del 2004. De ahí en adelante, básicamente se mantiene en esa onda de crecimiento impresionante, de crecimiento rápido, crecimiento impresionante, de crecimiento rápido. Entonces, sí creo que cuando obviamente el gasto público se sale de control, que es pues, cuando los socialdemócratas gobiernan, generalmente, al menos es lo que nos dice el gráfico, sí creo que es lo que causa esa diferencia. De hecho, en 2016, sin hablar de irnos tan lejos, tuvieron esa caída y apenas están recuperando los niveles de como 2014 ahorita, 2015. Bueno, un segundito, te hemos dado, me imagino que Arturo también ha estado callado y dejándote un poquito más, te hemos dado casi un minuto de más. Ah, O sea que párenme, párenme. Eh, claro, no, pero bueno, Vale. está bien, o sea, pero ha llegado hasta el día de hoy y claro, en lo que se va desarrollando el debate, seguramente entraremos Ujú, a la situación en la que se encuentran a día de hoy. Le ajá, toca a Arturo. exacto. Mira, yo creo que aquí el problema que tienen es, yo estoy de acuerdo con la línea de Efraín. Se les olvida, a veces se les puede olvidar a la socialdemocracia. Primero, yo no creo que el gasto público per se los pueda quebrar. Yo creo que es más importante a dónde le tiran el sablazo. Porque una de las cosas que de momento hicieron y mantienen es grabar mucho el consumo y la renta, pero las cargas fiscales a lo que es la empresa, la inversión, el ahorro, suelen ser más bajas. Inclusive yo, algunos gente de México que dice, no, los nórdicos y sus mega impuestos a las empresas. Digo, es que no es verdad. Ve cuánto le cobra Noruega a las empresas y cuánto le cobra México. Le cobra más, le cobra México más. Sin embargo, el IVA en México es de solo el 16%. Entonces, yo creo que los incentivos que esto coloca en la sociedad son bastante importantes porque, claro, si tienes un impuesto grande al consumo y a la renta, pero bajo al ahorro, la inversión en la empresa, pues inmediatamente, de forma consciente e inconsciente, los recursos van a ir hacia, en lugar de consumirlos o de tenerlos ahí ociosos, pues giran un poco hacia la inversión, la empresa y demás. Entonces, y eso les da, pues a la vez, genera más recursos con los cuales repartir. Creo que eso y la forma en cómo se gasta el gasto público puede ser más importante. Por eso, ahora que Dinamarca, por ejemplo, entró con la flexiseguridad o el sistema de voucher de los suecos, hay una mejora. Ya sé que se me acabó el tiempo y nada más un apunte para terminar. Una cosa importante, por ejemplo, que a veces se les suele olvidar mucho a las personas, es que los resultados de una reforma
no se suelen ser el año que se hace la reforma. Y un ejemplo muy claro de esto con los nórdicos es su sistema educativo, que el sistema educativo finlandés, que por mucho tiempo estuvo la gente, oh, sí, hay que hacer la educación como Finlandia, la educación como Finlandia, porque sí, se había hecho muy a favor de los maestros y de los niños y no sé qué, y todo este rollo que le gusta a la gente progre, de mucha igualdad y demás, y que eso los había llevado a la cumbre de la educación. La verdad es que ellos llegaron a la cumbre con su modelo anterior, porque de hecho, después de su reforma ha estado bajando, y hoy quien mejor da resultados en PISA es Singapur, no Finlandia. Entonces, los resultados de esa reforma progre de Finlandia no fueron los que lo llevaron al primer lugar, es el que los está sacando de su primer lugar, que sí, estarán en el lugar 5 o 6, pero van decayendo. Entonces, a veces hay que tener un poquito de cuidado de ver los efectos de las reformas cuando se dan, y eso vuelve complicado a veces medir qué fue lo que los hace bajar y subir, creo yo. Bueno, pero en cualquier caso, lo que sí está claro es que es la apertura que tienen a los distintos cambios lo que hace que su sistema del bienestar se haya podido mantener. O sea, ellos lo que no han hecho es decir, nos enrogamos en esta posición, en el estado del bienestar que tenían, el estado que se conoce como el estado del bienestar de la época dorada, que es justo cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, lo empiezan a desarrollar, luego con la crisis de los 70 entran en crisis, empieza la Edad de Plata cuando se empieza a salir de esa etapa, y luego entramos en una nueva etapa que es cuando ya se hacen las grandes reformas que se inician en el 2000. Lo que sí es, yo creo que es indiscutible, es que la capacidad que ellos tienen de ser realistas y de decir, tenemos que adaptarnos al mundo, a cómo está girando el mundo, sobre todo cuando la globalización se fue haciendo más intensiva, es la que ha permitido que lo mantengan, pero con un ojo puesto siempre, porque se puede ver en sus debates parlamentarios, en que el índice de Gini en cuestión de rentas no se dispare. Es decir, que en cierto modo hay una coincidencia entre aquello que la población está dispuesta a hacer para mantener el estado del bienestar y la voluntad legislativa de adaptarse a los cambios que están habiendo a nivel mundial en la economía. Bueno, Paroki, que me quedan 10 segundos nada más. Efra, te toca. Vale. Ok, la desigualdad, ese tema siempre es así como que de las cosas complicadas, digamos, de hablar de los países nórdicos, porque por un lado es cierto que el ingreso está muy bien distribuido, pero también ese es el debate, que también hay mucha gente multimillonaria, con respecto al resto de las personas. Entonces, aunque el ingreso se distribuye mejor que en otros países, sigue existiendo una desigualdad muy marcada entre ricos y clase media. Claro que pues, la clase media es infinitamente más grande que en cualquier otro país, salvo en Suecia a lo mejor con esta inmigración masiva y en esos sectores, sobre todo migrantes, que no han querido adaptarse a la cultura, sino que han querido cambiarla, pero pues ese es otro tema. Respecto a ¿qué más podemos decir? También estoy ahí un poco con Arturo, digamos, en el sentido de que creo que lo difícil de este sistema no es que, o sea, que avance o que no sea bueno, sino que sea sostenible. Y para hacerlo sostenible, pues sí, sin duda es necesario ese mercado. Pero aparte también es necesario ver el factor tiempo, espacio y contexto, porque justamente ese contexto es lo que nos hace creer cosas como que Finlandia es el mejor del mundo y precisamente, o sea, han estado perdiendo plazas en lo que viene siendo educación, incluso perdieron plazas en la sanidad por no querer hacer lo que todos los países nórdicos hicieron, algo como privatizar las ambulancias, que suena algo loco que pasa en estos países, pero pasa. Entonces, Un momento, ya nos estamos pasando de demasiado. sí, A entonces ver, yo cierro ahí, vale. ahí cierro. Yo no creo que sea tan loco que pase en estos países. De hecho, es una de las cosas, digo que es una de las pocas izquierdas que me gusta. Claro, hay parlamentarios de todo tipo y estamos hablando de su contexto muy generalizado, pero puede ser el pragmatismo. O sea, por ejemplo, las escuelas en Suecia con su última reforma prácticamente privatizaron la educación, porque las escuelas ahora las controla ya ni siquiera el municipio al 100%, o sea, la están controlando los maestros, si tú quieres, de forma colectiva, lo que tú quieras, pero su voucher les permite ir a donde les da su gana. Bien puede ser una pública, o sea, puede ser una de las escuelas municipales o puede ser
una privada, o sea, están operando con una lógica de mercado total. Y yo no veo tan loco que privaticen. Yo creo que el énfasis que le han puesto en general los laboristas en decir lo que nos interesa es que las personas vivan bien, más que si repartir o que se mantenga público o que no, porque yo creo que ahí gira, o sea, lo poco que se conoce, lo poco que podemos conocer de sus debates parlamentarios, creo que va en ese sentido, en mantener el bienestar de las personas, no tanto en tenemos que privatizar y tenemos que expropiar, o sea, no va más en ese sentido, sino en cómo hacemos para mantenerlo. Ahora, el modelo nórdico per se a mí no me gusta. No soy un defensor de decir eso es mi ideal o eso es a lo que me gustaría aspirar, pero sí que creo que podría ser un punto interesante para tratar de despolarizar un poco la sociedad. O sea, si no hemos caído en la cuenta, si tanto liberales como socialistas, es decir, izquierda y derecha, estamos diciendo que hay que hacer lo que hacen los nórdicos, pues venga, vamos a intentar hacer lo que hacen los nórdicos en ambas partes. O sea, bien, yo intentamos ir por un estado de bienestar, pero vamos a intentar también tener una economía que respalde ese estado de bienestar. Un segundo, Creo, Arturo, nos hemos, sí, sí, te has pasado un poquillo. sí. Verás, es que esto que hablas, esto último es muy interesante porque mirando la cuestión desde ese lado te podrían decir de que es cierto, pero si la miras desde el otro te pueden decir, bueno, mientras que yo tenga esta igualdad marcada, o incluso si vamos a entrar en un tema concreto, en el tema de la educación, tú has comentado un par de cositas que son muy matizables. La primera es, efectivamente, tú puedes escoger si tus hijos van a un colegio público, a un colegio privado, e incluso si los niños cuando están en guarderías van a la guardería o te dan el cheque para que tú cuides de ellos. Entonces, dentro de la gama de abanicos que ellos te presentan, saben perfectamente de que se van a ir de alguna manera por medio de un proceso de convergencia encontrando determinadas posturas que en realidad responden a una serie de políticas de igualdad que hay previas. ¿Cuáles son esas políticas de igualdad que hay previas? Pues que a ellos no les importa que tú te vayas a un colegio público o un colegio privado, porque en realidad lo que están haciendo es cumplir con la política del cheque educativo de la que hablaba Friedman en su día. Entonces, en cierto modo, eso lo que provoca no es un temor hacia que pueda terminar de perderse la educación pública, sino que la obligas a tener que seguir el ritmo que en teoría de innovación debe de seguir la privada, porque de forma innata, si tú dejas al sueco promedio que elija, suele elegir más la pública, la parte pública. Porque aquí hay otra cosa que hay que añadir. Todo lo que es la cuestión educativa, al igual que las agencias y demás, en Suecia el funcionariado no funciona igual que, por ejemplo, en España. Tú tienes tu puesto y te quedas con él ya de por vida. Para nada, están continuamente evaluándote y si no cumples con los criterios debidos, te puedes ir a la calle. Me he pasado 10 segundos. Efra. El sueco juega con esas reglas, o sea, el sueco juega con las reglas de decir, ¿sabes qué? Pues si esto me toca a mí hacer, lo hago. Cosa que pues claro que no pasaría en nuestros países. Entonces básicamente creo que eso es algo bien importante que no vemos, que también la cultura juega un papel bien importante en donde tanto yo ciudadano me vuelvo que tengo que dar cuentas como obviamente tú político porque te estoy pagando. Entonces eso es algo que pues la izquierda no toma en cuenta. Mira, a este motivo, primero, yo no creo que el tema sea tanto cultural. Y esto, mi visión es que la cultura mejora o empeora por dos factores importantes. Uno,
Del nivel de desarrollo, aquí sí voy a sonar bien zurdo, el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas yo creo que juega un papel importantísimo. ¿Y por qué lo digo? Porque, bueno, Irlanda era un país de borrachos fanáticos católicos hace, no sé, 2, 3 generaciones, y Eso. hoy, pues, no, ya no. O sea, y España, si tú lees o hablas con la gente, te dice cómo era España hace 1 o 2 generaciones, pues te suena a México. O sea, esto era aquí prácticamente lo mismo. Entonces, el nivel de desarrollo económico, creo yo, que genera unos ciertos niveles de incentivos, te ayuda a cubrir ciertas necesidades básicas y te empiezas a preocupar por otra clase de cosas. Yo no creo que sea así como un tema cultural que esté en el ADN y que ninguna otra cultura va a funcionar. Eso por una parte. Segundo, el tema de la desigualdad, aquí es un tema también que yo creo que genera, una desigualdad puede generar crimen. Y sí, soy libertario y estoy en contra de que se impulse la igualdad desde el Estado. Pero yo creo que hay una, digamos, una igualdad, por así decirlo, una igualdad natural que no es tan extrema y tan agravada como se agrava cuando empieza el Estado con sus políticas. Ahí tienes a México, uno de los países más desiguales, con sus 150,000 regulaciones y con una carga y un esfuerzo fiscal enorme. Y por último, para cerrar, que también no se nos olvide que no son países exentos de problemas ni de hijo de puteces. O sea, simple y sencillamente ahí tienes a los suecos con su avioncito este de papel, el Gripen, cómo se los ampó a Brasil con un sobrecoste brutal. Entonces también suelen hacer sus cosas alrededor del mundo y también tienen problemas. Ahí está el problema noruego de cómo el Estado le está quitando a sus hijos, a los padres, de buenas a primeras, Sí. por cosas bastante simples. Entonces, que la gente también no se crea el cuento de que o sea, sí, es un lugar mejor para vivir que México, indudablemente, pero tampoco es el paraíso y tampoco están exentos de Vale, problemas. O sea, vale. ya Pero un segundo, cae. exactamente. Es que intentemos cada uno de nosotros, y si estáis oyendo ladridos, son mis perros, no pasa nada, que controlarnos a Tienen, nosotros mismos el tiempo. tienen minuto y medio, también, para ladrar. Sí, si quieres, ahora le paso el micro. Bueno, vamos a ver. Vale. En primer lugar, voy a coger el guante de lo último que has comentado sobre la cuestión cultural y yo no puedo estar más en desacuerdo. Vamos a ver. Cuando yo estudiaba en la universidad, como vosotros sabéis, ciencias políticas y de la administración, claro, una de las asignaturas trataba precisamente sobre el desarrollo de los estados del bienestar nórdicos, ¿no? Y había un estudio muy bueno, que está accesible para todo el mundo, de Biss y Griff, en el que tratan, o sea, cuáles son los orígenes del concepto de la igualdad. Ellos no quisieron preocuparse por nada más, sino de dónde viene lo que ellos llaman, y a día de hoy existe, es parte de su acervo cultural, una expresión que se llama la pasión por la igualdad. Pues bueno, pues esto data, o sea, los primeros registros que tienen vienen del siglo XVI, fijaos en qué época, en la que ya en Suecia existían agencias independientes. Es decir, era una comunidad tan pobre que confiaban todos, en todos, e incluso en los gobernantes que tenían, dándoles poderes y mucha independencia para poder manejarse de forma autónoma, que de lo contrario tenían la percepción de que no iban a sobrevivir. Entonces, la idea de la pasión por la igualdad, y además a esto añadido de que era una sociedad cerrada, tengamos en cuenta de que estos países se mantuvieron prácticamente ajenos a la inmigración hasta ya entrado el nuevo milenio, hicieron de que todo eso se fuera manteniendo y esa idea se fuera manteniendo porque era un proyecto que era solamente de ellos. Vale, en la siguiente, pues ya estoy con 1 minuto 20. Ok. En la siguiente ronda espero tener la oportunidad de entrar un poco más en profundidad en esto, porque creedme que aquí hay una tela para cortar sensacional y está en la base de lo que yo hablaba antes. El consenso se rompe en la década de los 80, de hecho se rompe en la década de los 80 y podemos entrar después a hablar en los porqués. Muy bien. Bueno, entonces nos quedamos en que la desigualdad, la cultura y el mercado, básicamente, creemos que yo también estoy en este lado aquí, sí, con Eduardo, en el sentido de que sí creo que la cultura trae eso y a pesar de ser liberal y de mucho poderme, sí creo que la desigualdad es un problema, pero precisamente es un problema con países que tienen que redistribuir. O sea, cuando en nuestros países, sobre todo en América Latina, a lo mejor ustedes que están ahí en Europa no tanto, pero en América Latina cuando se nos dice, no, es que la desigualdad es un problema, niño, ¿qué vas a distribuir? O sea, en México el GDP per cápita con paridad, o sea, ya haciendo unas cuentas muy alegres, es de menos de $10,000 al año. O sea, ¿qué vas a redistribuir? Entonces,
eso es lo que creo que también queremos copiar mal de los nórdicos, en vez de decir qué los llevó ahí, pues estamos con qué es lo que queremos ahora que están ahí. Entonces, sí creo que eso también tiene que ver un poco con cultura, especialmente porque acá en México, al menos, todo se trata de el gobierno es responsable de todo lo que no me quiero hacer responsable yo. Entonces, aunque también es muy personal, creo que sin duda la cultura política ayuda un tanto a esto. Bueno, aquí yo me reafirmaré. Yo creo que todos esos temas culturales son el resultado, no la causa. Pero hablando de México, a ver, no, en México sí que hay que trabajar con la desigualdad. El problema es que la desigualdad en México la está generando el gobierno. Un ejemplo así rápido. Por ejemplo, Carlos Slim. Carlos Slim, primero la gente cree que hizo toda su fortuna en México. No, Carlos Slim se volvió así de rico gracias a sus inversiones en Apple, para empezar. A ver, no fue con Telmex. Por esas inversiones en Apple es que tuvo el capital suficiente para entrar en Telmex. La privatización de Telmex, para empezar, a mí sí que me parece un robo la forma en que se hizo. De, mira, te vendo la empresa y me la pagas con las ganancias, que es verdad, él tuvo que invertir, tuvo que mejorar, pero, o sea, no me jodas. Págame la empresa en lo que está evaluada, una licitación pública, se subasta y me pagas lo que se tiene que pagar, primero. Segundo, ¿cuánto tiempo se estuvo pagando telefonía muy cara? Porque había una regulación del gobierno que no permitía que entrara otro competidor. O sea, no pegaban las compañías, no porque no pudieran competir contra eso, sino que es que no se les permitía. O sea, Cofetel no le daba espacio radioeléctrico, no podía entrar nadie. Entonces, eso obviamente genera una desigualdad. ¿Por qué? Porque me estás obligando a comprar un servicio sumamente caro porque no estás dejando a la competencia. Otro punto clave y rápido. En los estados del sur, que son los más pobres, si tú te pones a ver la cantidad de municipios que tienen todos los estados, es que es ridícula. Hay municipios con 90 personas y tiene su síndico y tiene su secretaría de no sé qué y sueldo del presidente municipal y demás. Oye, es que tienes un gasto de burocracia enorme. Obviamente vas a seguir siendo pobre. Y claro, en los estados del norte que tienen 4 municipios como Baja California, las Baja California, pues evidentemente tienen una ventaja que no están soportando toda esa carga burocrática ni todo ese gasto. Entonces, claro, ahí va a haber una desigualdad si sigues corriendo así en el tiempo, que cada vez se va a hacer más y más grande. Entonces, no, sí que hay un problema con la desigualdad en México, pero yo creo que la solución no es la redistribución. Vale, un un segundo, exacto, pues nos estamos lanzando mucho, vamos a ver. Y además ya estamos ampliando a México, y yo creo que precisamente deberíamos, y este tiempo que no se me cuente, tan solo es, por decirlo de alguna manera, para todo el moderador. Creo que a nosotros lo que más nos interesaría, en principio, es centrarnos en qué es lo que hicieron estas personas en estos países para hacerlos prósperos y cómo actuaron antes y cómo actuaron después. Porque si tú no tienes, vamos a aceptar por un instante que parte de lo que dice Rousseau tiene razón. O sea, tú primero tienes que crear unas condiciones de despegue y después de las condiciones de despegue podemos hablar de redistribución. Pero antes no, mientras que eres pobre, ¿qué redistribuye? Pobreza. ¿Entiendes? No tiene sentido. Bien, empiezo con mi intervención. Vale, entonces vamos a centrarnos, si os parece bien, solamente de momento en los estados nórdicos y después pasamos a los demás. Vale. Bueno, respecto a la cuestión de la cultura, o sea, recordemos de que estos países no se hicieron realmente prósperos hasta finales del siglo XIX, cuando llega la segunda revolución industrial, la extracción de petróleo a nivel mundial empieza a pasar de un país a otro, las economías empiezan un poco a hacerse más intensivas en sus relaciones y demás, hasta que llega ese momento eran pobres y vivían en la igualdad. Pero ojo, no vivían en la igualdad porque redistribuyeran de unos hacia otros y demás. O sea, los vínculos comunales siempre han existido allí, pero que hayan existido a nivel comunal no quiere decir que a nivel estatal ellos hayan estado interviniendo en esas relaciones. Todo lo contrario, lo que hicieron con el Estado desde que tuvieron la oportunidad fue abordar toda aquella inversión que no era viable por medio de los agentes privados, sostenía una serie de beneficios y esos beneficios en una sociedad totalmente sana, libre de vicios de corrupción, porque como os comento, las agencias públicas venían desde 4 siglos antes, además teniendo una cultura bien clara, orientada sobre todo hacia los resultados. La diferencia entre un cargo electo es que la rendición de cuentas es cada 4 años, mientras que si tú eres el presidente de una agencia y lo estás haciendo muy mal, te cortan la cabeza de un día para otro y ponen a otro que sea capaz. Entonces, en todos los elementos productivos lo que tienen es mucha facilidad para quitar al que es el inútil y poner al que es útil. Si todo eso, por supuesto, hay un feedback entre la propia población, entre los propios políticos, entre todos los elementos productivos, tenemos una población sana
que redistribuye de una forma adecuada los rendimientos de sus elementos productivos. Y paro porque me he pasado unos segundos. Así es. Muy bien. Entonces, tenemos que la desigualdad es un punto y que en tanto, es que yo también regreso a la cultura, o sea, con lo poco que conozco de suecos, o sea, tampoco es que tengo un muestreo de 2 millones de suecos, pero con los pocos que he conocido, Ni sí, los juntas en todo el país. si cuentas a los borregos, tal vez sí. Vale. Entonces, A los salmones, perdón, ya. exacto, exacto. Entonces, sí, ¿cómo se llama? Si juntas a ellos, sí tienen una cultura como del preocuparse por el otro, al modo de tampoco ser más que el otro. O sea, es algo raro, o sea, no sé, he visto gente que puede, por poner un ejemplo así tonto, puede comprarse el iPhone más nuevo y no lo hace siendo sueco porque su hermano, su mejor amigo, su papá, quien sea, no lo compra. Entonces es una sociedad en donde también como que intentan nos, o sea, es que no sé si sea sobresalir como tal, pero intentan como que para ellos es presumir, eso es presumir, es como sentir que estás haciendo de menos a otra gente. Entonces yo sí vuelvo a eso de la cultura y sí creo que precisamente eso es algo que afecta mucho el cómo hacen política y sobre todo, digamos, un tanto la conciencia que agarran una vez llegando al cargo. O sea, creo que eso es también bien importante para entenderlos a ellos. Efra, ¿te puedes estirar un poquito más? Porque antes te cortamos. ¿En qué parte me corté? No, te cortamos nosotros en un No principio con lo sé, que Ah, comenzó Arturo y tal. si no sabes tú dónde te cortaste, menos yo. no, no. Revísate, donde te esté saliendo sangre. No, pero hombre, pero es verdad que si crees que ya tu intervención, o sea, tenemos No, 1 minuto 30 de máximo, no ya, tenemos por ya. qué agotarlo. No, no, denle, denle. Ya sigue Arturo. A ver, primero quiero hacer un matiz para que se me entienda. El tema, yo sí creo que la cultura influye en la economía y todo esto, si solo a lo que hablaba, que el tema del respeto, de cumplir las normas, de todo esto, que eso es ese es el resultado de tener un buen sistema económico. Todo esto que está hablando de la comunidad y demás, evidentemente, yo estoy de acuerdo con ustedes y no, yo creo que les viene todavía de más atrás. O sea, si hay, a mí que me gusta, por ejemplo, la historia y todo este rollo, desde que salían con hachas a descabezar a todo cristiano que se encontraban y saquear y robar, repartían muy equitativamente al regresar, inclusive entre su forma de esclavos, había ciertas componentes que los ponían en ciertas ocasiones en igualdad ante los hombres libres. Es decir, siempre ha sido una sociedad que es verdad, ha tirado mucho por la igualdad, inclusive con las mujeres. O sea, en la Edad Media cómo las trataban era mucho mejor que el resto de Europa. Pero yo creo que sí, también aquí esto va a ser algo irreproducible, porque creo que también es que es un puto bloque de hielo todo el puto año donde 9, 10 meses no hay sol, es que tampoco puedes andar queriendo sobresalir y andarte agarrando masazos con tu vecino, porque si te cargas al vecino, te mueres en el invierno. Entonces tienes que cooperar sí o sí. Entonces ahí yo creo que es una particularidad muy de ellos y que si llegáramos a la conclusión de que por eso funciona su modelo, pues bueno, ya ahí se acabó el debate. O sea, no va a funcionar en ninguna otra parte del mundo porque esas condiciones no las vamos a tener en ninguna otra parte, creo yo. No, un segundo. Bueno, ya Sí. habías agotado tu tiempo, pero hay otro caso, así a bote pronto que se me ocurre, que es el de Holanda. Los problemas que tenían con sus canales y demás hacían de que fuera necesario la ayuda mutua cuando estos se desbordaran. O sea, que digamos de que el tener que enfrentarse a la adversidad contra la naturaleza les hizo crear una serie de vínculos comunitarios. Con la diferencia de que no es un caso tan exagerado como el nórdico, porque Holanda sí que ha tenido mayores flujos comerciales y estuvo menos aislada, fue una sociedad menos cerrada que la nórdica. Con todo, en Holanda también es verdad que ayudó a esa visión de comunidad el tener que librarse de los tercios españoles en su día
Y en fin, todo eso en cierto modo sí crea esa sensación de igualdad que también está presente cuando los Estados Unidos se crean, ¿no? Que es lo que dice Alexis de Tocqueville, que dice que Estados Unidos, y Hannah Arendt lo refrenda, de hecho creo que tengo en el podcast en el que hablo de Karl Marx y la tradición del pensamiento político occidental, un libro extraordinario de Hannah Arendt, coinciden en que en Estados Unidos se vinieron a dar dos cosas únicas, y es que asistía una igualdad transversal, es decir, todos ellos se sentían como iguales, pese a que en el crecimiento después, en las diferencias que hubieron entre los crecimientos de renta y riqueza, esos elementos se quedaron exclusivamente en la renta y en la riqueza, se seguían viendo como iguales, que es de lo que habla Efraín, con la diferencia de que mientras en Estados Unidos sí que se considera algo relativamente positivo el que tú hagas ostentación de tu riqueza, en los países nórdicos no. Y paro porque llega el minuto 30. Bueno, una intervención rápida. Eso de que se haga eso de la riqueza es nuevo, ¿eh? Al principio Estados Unidos también los millonarios eran, o sea, te tiraban por lo modesto y estaba mal visto, o sea, lo consideraban de mal gusto que un rico hiciera alarde, o sea, se comportaban más al estilo, no sé, ahora Warren Buffett, Bill Gates, Mark Zuckerberg, que a los ricos estos de subo todo a Instagram. O sea, Claro, también ellos, eso es una cultura relativamente nueva en Estados Unidos, el hacer la ostentación, creo yo. por supuesto. No, pues bueno, de Dale, hecho, Efra. hace Perdón. unos, perdona, solamente tan solo permíteme unos segundos de esto de hace ya unos 30 Sí, años. Es verdad que es poco tiempo, lo que tú dices es verdad, o sea, si consideramos el nacimiento de Estados Unidos, el desarrollo de su sociedad, es cierto que es poco tiempo, pero es uno de los argumentos, y si queréis podemos entrar en esto un poquito más adelante, que defienden a aquellos, Daniel Bell, por ejemplo, que defiende como un indicador del ocaso de Estados Unidos como país referencia para todos los demás. Ok, sí, sí. pero bueno, Eso y el imperio, pero bueno, dale, Ok, Efra. ok, bueno, aparte de eso, creo que también algo que sí sin duda dio los países nórdicos, pie, digamos, a que existiera, es estas teorías económicas que tratan de, hacer un énfasis en la colaboración de los agentes. Entonces, y eso es algo que creo que han hecho excelentemente de aquel lado. Principalmente Suecia, que por ejemplo, no sé, tiene un montón de derechos para el emprendedor, digamos. Obviamente, tienen que salir de algún lado, pero creo que esa es una contribución que sí, sin duda, los nórdicos tienen y que fuera de esos países no se entienden más que salvo tal vez en Singapur o en otros países, digamos, también punteros en economía. Y es precisamente eso, el hecho de que, ok, vale, tienes que, no sé, si tú estás en un río y hay 10 pescados y esos 10 pescados te dan 2 pescados más por día, ¿cuántos te comerías? Entonces, Ah, sí, chingada madre, super pescado. sí, sí, güey. Perdón. O sea, es No lo un pude evitar. ejemplo, güey, es un ejemplo, güey. Sí, Por sí, algo la ya, lo piscicultura, sé. por algo la piscicultura es tan rentable como internet en estos tiempos. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que dicen? Que pues si tú tienes otros vecinos que comen de ese mismo río, si te pones de acuerdo con ellos, puedes vivir sustentablemente del río, pero si piensas solamente a mi interés personal, se va a agotar el río. Y entonces creo que esa economía, ese pensamiento económico más bien es el que ha premiado demasiado en estos países y creo que es la norma generalizada de cómo piensa la gente allá, consecuencia, ahí sí estoy de acuerdo con Arturo, de los resultados que han visto con esto. Bueno, yo aquí voy a, pues, como ya estamos prácticamente dándonos la razón en cada intervención, no hay debate, voy a intentar girar. Y otro es que a mí el modelo nórdico me encanta para hacer llorar a las feministas. Y toda esta, porque, no, o sea, ellos yo creo que son los países que más han ido a tope con estas políticas de tratar de igualar en todo, hasta por la fuerza. Y son de los países donde si tú te pones a ver, las tasas de emprendimiento de las mujeres están cayendo, lo que se dedican a ingeniería, matemática y todas esas mujeres están cayendo. O sea, creo yo, esto es una teoría mía que también la he escuchado con alguien más, no estoy diciendo que sea el único, pero creo yo que es un ejemplo de cómo cuando mejor estás en una sociedad, o sea, cuando ya tienes más seguridad, todo está tranquilo, las diferencias, ¿cómo se puede decir?, biológicas o innatas del ser humano se expresan con más fuerza. A pesar de que esté todo el entramado que intenta forzarlo, no lo logran. Y, por ejemplo, las tasas de emprendimiento femeninas de países que en teoría son
bastante machistas y bastante con problemas de violencia contra mujeres son bastante más altas. Creo yo que una de las cosas de que las africanas sean más emprendedoras es porque no tienen de otra. O sea, o si quieres tragar, le tienes que joder, mijita. Y con los nórdicos, pues no tienen eso. El marido gana bien, ellas tienen la ayuda de no sé qué, la ayuda de no sé cuántos, y pueden dedicarse, decir, pues mira, yo no necesito unos mega ingresos, con algo modesto me basta, pues mira, me voy a dedicar a dar danza de vientre feminista, eco, no sé qué madres, y aunque no gane nada, me va bien. Sin embargo, te vas con eso a quererlo hacer en Gabón, en Marruecos, todo esto, y pues no, te vas a morir de hambre. Entonces, no sé, yo creo que es un punto donde se, se demuestra o aporta a darle en la torre de una vez por todas a todas estas políticas identitarias y toda Bueno, esta es que idea de los conflictos de nieve. en realidad, vamos a ver, el copito de nieve tiene espacio donde hay racionales. Recordemos de que en Suecia, en particular, bueno, pasó en todos los países nórdicos, pero en Suecia con más fuerza, uno de los partidos que más ayuda a la construcción del estado del bienestar, pero que menos se opuso cuando llegó el momento a que éste retrocediese, fue el Partido Comunista. Es decir, el comunismo que ellos tenían es un comunismo, y pongo entre comillas lo de responsable, porque claro, aquí, o sea, de lo que podemos hablar es de lo que nos aparecen en los textos y demás, pero nosotros no sabemos las conspiraciones que han podido haber dentro de uno u otro, o si bien se pudieron aprovechar de que dentro del propio Partido Comunista se escindió una parte más hacia la rama que antiguamente fue la menchevique, por ejemplo, que era más parecido a la socialdemocracia, no en el sentido del socialdemócrata europeo, que significa socialismo más democracia más libre mercado, sino socialismo más democracia seca. Lo de libre mercado no era tan importante, ¿no? Entonces, claro, si tú lo que tienes es que los agentes más radicales son expulsados del propio juego político, las feministas que vienen con estas chorradas también son expulsadas. Entonces, ese tipo de feminismo en estos países no tiene fuerza. Además, por otro motivo, que sin embargo juega en contra de los varones aquí, y es que los varones allí no se han opuesto a que las mujeres conquisten, y pongo lo de conquista entre comillas, porque tú conquistas algo normalmente contra la voluntad del otro, pero si el otro te dice, oye, lo que me estás diciendo me parece muy razonable, por supuesto, sé de lo que dices, no me estás hablando de conquistas. Ok, bueno, me acabo de pasar 45 segundos, pero después quiero comentar algo, lo de la cuestión biológica que comentabas, Arturo. Ok, Vale. bien, pues algo que ahí lo que dicen de la cuestión biológica, de hecho voy a tocar el tema, yo creo que Sácalo, más... facho, sácalo, facho, sácalo, facho. Oh, tranquilo. Algo que básicamente no creo tanto que sea lo biológico, sino que ya saca ahora sí que lo que tú quieres, y justamente al no tener necesidad de hacer lo hablaba incluso, aquí voy a hacer que a Eduardo le dé un infarto, pero lo decía incluso esta chica Gloria Álvarez, o sea, ella decía, pues es que cuando en un país a todo el mundo le va bien, pues ya no se preocupan en las necesidades, sino en lo que quieren. Y aunque sí tiene que ver lo biológico, también creo que tiene que ver un tanto la educación y todo esto. No hay más que ver que en Estados Unidos, pues ahorita la gente sales a la calle y hay a quienes les preguntas cuántos lados tiene un triángulo y no saben que tri significa tres y ángulo, pues ángulo. Entonces, pues tiene estos problemas. ¿Por qué? Porque ya para ellos están resueltas un montón de cosas que no tienen que saber, y es la razón por la que justamente ves colapsar industrias, pero no solo del lado de la mujer, también del hombre. Ves como industrias, no sé, por ejemplo, de la ciencia, de la tecnología, cada vez están más necesitadas de gente, a pesar de que hay un montón de gente que puede meter este talento en el mundo. Tienes que esas sociedades batallan y básicamente te los tienes que traer con cofres de oro, ofreciéndoles mansiones porque pues no hay. ¿Qué está la mía? No, pues es que te fuiste a España, no a Apple, Suecia. patrocíname. Entonces, pues sí, básicamente eso creo que es lo que pasa, que en una sociedad cuando ya no hay estas necesidades, como dices, pues tiendes a la tranquilidad, al bienestar, a, no sé, ¿cómo le llaman? Al mindfulness y a esas cosas, Oye, extrañas. tú cosa extraña, usa el cronómetro. Sí, ya paré, ya paré. Vale, Sí, vale. claro, no, paraste y seguiste medio minuto más, ¿no? No, mira, vamos a ver, estoy viendo de que minuto y medio se nos queda corto. ¿Lo aumentamos a 2? Está bien.
¿Sí, Arturo? Ya me toca, ¿vale? O sea, yo tengo 2 minutos o hasta la otra vuelta. No, dale de una No, vez no, no. dos. Sí, Va, sí, no, vale, no. Exacto, yo creo que da igual. Empiezas tú ahora ya con los 2 minutos. vale. No, a ver, quiero hacer un matiz para quien me esté escuchando, no me voy a acusar de machista, misógeno, retrógrada, que sí lo soy, o sea, yo soy conservador en cosas personales, pero para que me acusen con razón, no lo tonto. No, a ver, ya fuera de bromas, yo creo que ningún ser humano en general, ni negro, rojo, amarillo, azul, verde o lo que sea, debería de ser prejuzgado. ¿Por qué? Porque aunque a términos colectivos algo parezca indicar, por ejemplo, que el hombre es más fuerte que la mujer, claro, si lo ves en dos colectivos, el promedio sí, somos más fuertes por la testosterona. Pero a nivel individual yo creo que no dice nada, o sea, yo no hago ejercicio. Una chica que vaya a hacer artes marciales y vaya al gimnasio, o sea, me revienta, pero sin batallar. Entonces, yo creo que todas estas cosas no te dicen nada. Si, como por ejemplo, que en Estados Unidos causó revuelo, que hace poco que salieron los estudios, que los datos de que los negros tenían un IQ más bajo y la gente, oh, es que eso es racismo. No, no es racismo, es un hecho. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que los negros son tontos? Pues no, o sea, a nivel colectivo es más, ni siquiera sabemos cómo está su distribución, igual está más alargada, y sí, hay muchos negros tontos, pero a lo mejor hay muchos negros que son mucho más lisos que los blancos. Y no puedes decir, como tú eres negro eres tonto, no, o sea, eso a nivel individual no te dice absolutamente nada. Entonces, a lo que yo me refiero con las diferencias biológicas es que las hay, o sea, el cerebro femenino y el masculino, aunque no les guste y digan que es neurosexismo, es que es diferente. Los roles de género no nos los impuso la sociedad, nos los impuso el medio natural, o sea, somos una especie con dimorfismo sexual, nos guste o no, nos especializamos en cosas distintas. El macho en nuestra especie ha sido el que es prescindible y es el que se ha tenido que dar de hostias con los dientes de sable o con otros humanos, el que ha tenido que ir a cazar, y la hembra es la que ha tenido que ser protegida, porque si no es que nos extinguíamos. Entonces, esos roles, pues claro, a medida que avanzamos en la sociedad, se han ido difuminando. La diferencia a mí contra un conservador, digamos, de esos de antes, es que a mí me da igual si se difuminan, o sea, pues si vamos No, vale, avanzando y vale, está para, perfecto. un segundo, ya pasaste los dos Paro, minutos. paro, paro. Vamos a intentar una cosa, ya que nos damos 2 minutos, eso sí, somos estrictos. 2 minutos, Dale, ¿vale? pues. Bien, bueno, lo que comentas, o sea, hay una parte que yo creo que es indiscutible, ¿no? Y es que efectivamente tenemos un dimorfismo sexual, pero hay más elementos dentro de ello, porque hasta ahora prácticamente está dirigido solamente hacia lo que falla en la mujer, pero recordemos de que esas sociedades en No, realidad no, están en crisis. espera. Yo no Dime. creo que haya nada que falle en la mujer y me gustaría que no te retomaras el punto hasta mis otros 2 minutos para terminarlo, porque está muy a medias. Bueno, para bien o para mal, o sea, cuando te vuelva a tocar, Dale. Va, Matisa. bien, No, no, va. tranquilo, porque por donde voy a ir va a ser por otro lado. O sea, no voy a ir entre comillas, atacar tu argumentario, porque en buena medida estoy de acuerdo con él. O sea, en cierto modo, si tú tienes una serie de hormonas, esto es una cuestión hormonal, las hormonas dirigen tu comportamiento, te gusta o no, dirigen tu deseo, te gusta o no. En Estados Unidos, por ejemplo, puede llegar a ser eximente de responsabilidad criminal si una mujer mata estando en el periodo. O sea, esto es tal cual. O sea, eso viene a demostrar hasta qué punto es consciente el legislador de cómo nos condicionan nuestras hormonas. Decir que eso está bien en Estados Unidos y en el resto del mundo no, porque es machista, sería una simple estupidez, ¿no? Entonces, la cuestión está en que estamos hablando de sociedades que están en una grave crisis por la cuestión demográfica. O sea, el problema que han tenido ahí es que precisamente por darle entrada a un elemento que en teoría era cultural, que era permitir dentro de la igualdad, dentro de la pasión a la igualdad de la que hemos hablado, y es incluir elementos de libertad que pueden llegar a fraccionar esa unidad comunal, o sea, lo que ha terminado provocando es que se multipliquen las familias monoparentales y en ese primer elemento de ronda genera un segundo, y es que los hijos de las familias monoparentales suelen ser aquellos que directamente no quieren tener pareja ni hijos. Entonces, en la evolución desde las últimas 5 generaciones, desde los países nórdicos hasta el día de hoy, vemos que han aumentado las tasas de suicidio que ya eran altas. O sea, estamos hablando de que son los países de Europa en los que la gente más se suicida, pese a tener, en teoría, la riqueza, que es el elemento, uno de los elementos básicos de nuestra felicidad. Y con lo que nos venimos a encontrar es con que eso no ocurre. Entonces, está claro de que hay algo que está fallando ahí. ¿Tú crees que puede ser la cuestión biológica? Yo, la verdad es que no lo tengo tan claro. Yo creo que tiene más que ver con el hecho de que las personas entran en un estado que en sociología se conoce como anomia, pero como estoy en 1 minuto 55 y para dar ejemplo,
paro aquí y entro en el siguiente turno. Ok. Vale, yo retomo lo que está diciendo de la biología. No, yo no creo que sea tan Un fuerte segundo, que la biología. Arturo, le toca a Efra. No, dale, Arturo, Cierto, dale. cierto, cierto. Dale, si quieres, para que no pierdas el hilo. Vale, gracias. No, yo no creo que la biología nos determine tanto, sino que es una explicación de cómo nos acaba marcando tendencias muy generales. Y aquí voy a lo mismo, la mujer suele tomar menos riesgos que los hombres, por eso los hombres tenemos muchísimos más accidentes de carretera, y, o sea, es que basta ver cómo se comportan los hombres estando solos, o sea, el nivel de estupidez al que somos capaces de llegar es mucho, a diferencia de las mujeres. Pero, claro, si tú te vas, que también tenemos una distribución de la inteligencia más heterogénea que la mujer, o sea, la mujer no suele haber tanto genio, pero es que no suele haber idiotas entre las mujeres y entre los hombres sí. Entonces, gusto por el riesgo más idiotas, pues sí, un montón de accidentes, asesinos y demás. Gusto por el riesgo más genios, pues emprendedores y empresarios y demás. Esto quiere decir que la mujer no puede ser empresaria o que no tiene capacidades, ni mucho menos. O sea, hay mujeres que les encanta el riesgo, pero por montones. Solamente creo que explica un poco la tendencia de que va a haber más hombres en ciertas áreas que otras, y que nada más explica algo a nivel muy general, y que por eso los nórdicos, teniendo todo esto que tiene, pues tiene esas tendencias. En cuanto a por qué se suicidan, yo digo que es porque no les da el sol. O sea, igual es que estar en el puto frío, por muy calefaccionado que estés, todo el puto frío, y nada de sol, pues es que sí deprime. Yo creo que les falta vitamina E. No sé. Y ya con eso termino. Ok, Vale, un minuto respetó 30. el minuto 30, ¿sí? ¿No quieres hablar de otras cosas? Traes un osito de peluche, te puedo decir dónde. Venga, tu turno, Efraín, porque Ok. muchas de las cosas que ha comentado Arturo ahora le quiero responder, porque de hecho hay un estudio al respecto Ajá. y, bueno, para bien o para mal va en otra dirección. Dispara, Ok. Efraín. Bueno. Todas esas cuestiones de los suicidios y todas estas cosas, bueno, básicamente yo también creo que ahí sí es algo fisiológico más que de otro aspecto, sobre todo porque tengo entendido que también es algo moderno. Estos fenómenos como que los antidepresivos en mujeres se usan un montón más creo que en Islandia, y Islandia creo que es uno de los países en donde más CEOs mujeres hay per cápita en el mundo. Tengo entendido eso, y claro que volvemos creo que a lo mismo, ¿no? O sea, si bien hay un patrón, o no un patrón, sino una fuerte tendencia debido a la biología de cada persona, volvemos a lo mismo, cuando te alejas tanto al extremo biológico como al extremo de tengo que ser feminista por ser feminista, pues pasa esto, o sea, pasa que la gente también pierde su rumbo y que a veces en realidad no está haciendo lo que quiere, sino lo que necesita. Entonces, en una sociedad donde la economía no es un problema, como por ejemplo en Islandia, ¿qué pasa? La necesidad que sí hay es el de tener una aprobación por ser mujer, por ejemplo, y por ser una mujer que llega a ser CEO, que llega a puesto importante de un negocio. Entonces, claro, pues pasa esto. ¿Por qué? Porque pues igual también no deja de ser mujer, y a lo mejor pues su educación le dice que pues tenía que casarse, tenía que tener hijos, y pues a lo mejor está renunciando a eso que tal vez ella quiere por ser empresaria. Y puede que en otra parte del mundo en donde sea todo lo contrario, pase lo contrario, que digan, ¿sabes qué? Pues es que yo renuncié a mi emprendimiento, a todo esto, por ser mamá, porque aquí la sociedad me da esto. Entonces, creo que volvemos al factor necesidad de lo que tú creas que es lo que tienes necesidad, y en base a eso, pues actúas. Efra, 2 minutos. Ya, Perdona, pero para empezar, la estadística te quita la razón. O sea, a día ajá, de hoy tenemos más que nunca demanda de los padres, o sea, de que el cheque que se puede dar a las guarderías se lo den a ellos para criar a sus hijos. Por lo ok, tanto, no nos estamos encontrando con una cuestión que vaya en ese sentido. No, yo creo, mira, Emil Durkheim escribió un libro que hizo de tesis doctoral que se llamó El suicidio. No, perdón, el que hizo de tesis doctoral fue la División del Trabajo Social. Bueno, no importa. La cuestión está en que él habla de algo que está ocurriendo en Suecia, que él pudo comprobar en su día, que pasó también en Francia. En Francia, cuando se dio el salto desde las economías agrícolas comunales hacia
bueno, ya las mecanizadas por las dos revoluciones industriales, comprobó que habían picos muy altos de suicidios. ¿Y por qué era? Porque al cambiar totalmente tus referencias del mundo, de lo que está bien, lo que está mal, porque al cambiar todo ese ambiente de sociedades cerradas a sociedades abiertas, genera una especie de sensación de falta de identificación, de rol en el mundo y demás, que él llamó anomia. Ok. Pues la anomia es algo que se está dando demasiado en Suecia, por lo que os comentaba. La mujer se supone que una vez pasa la década de los 70, consigue librarse de esas ataduras de la familia heteropatriarcal, se Raras. libera. Perfecto, lo que tú quieras, Arturo, pero para bien o para mal está en su imaginario. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos piensan de que van a romper con algo que los oprimen. Y empieza la fiebre, la liberación sexual, las mujeres empiezan a tener relaciones sexuales con todo el que cree, se embarazan de uno de otros. Familia monoparental. El hijo de la mujer de la familia monoparental ya nace en un fuego cruzado, viendo familias tradicionales y viendo su familia que no lo es. Y en ese caso, las personas que quieren emparejarse de una forma normal no encuentran las parejas porque han sido educados de otra manera. Entonces, por una cuestión de ideología, y de una ideología que recordemos que fue importada, es decir, ellos no la tenían de forma innata, generaron toda una crisis de identificación, una crisis de empatía y una crisis que básicamente es una crisis de la familia tradicional. ¿Vale? Y de ahí viene la anomia, que por supuesto tiene su correlato en los cambios que hubieron a nivel económico, o sea, obviamente esto es transversal, ¿no? Pero bueno, me he pasado 24 segundos. Esto no puede ser. Avisadme, que si no yo también me emociono y me paso con el tiempo. Vale. Vas, Arturo. Arturo, Bueno, dispara. a ver, dime. Sí, dispara, te toca a ti. Ah, vale. Nada, yo en estos temas de cultura y demás, soy igual que en el tema económico. O sea, yo creo que la cultura la dejas en paz y se arregla sola por algo muy simple. Si no es exitoso, empieza a salirse del sistema. Es igual que los genes. O sea, las familias que no son exitosas pues, van a menos y pasan esos comportamientos menos a la siguiente generación. O sea, si tú dejas de chutar ahí con recursos al feminismo, al LGBTQIPQRZ o las pinches madres que lleven, no, es que es imposible seguir al día a esta gente. Se acaba el problema, o sea, vive y deja vivir y si es verdad que ser homosexual es malo, pues mira, no ocupas de reprimirlo, porque si lo reprimes nada más lo vas a multiplicar. Si en verdad es malo, va a desaparecer y si no es malo, pues ¿para qué te preocupas? O sea, yo creo que por ahí va el asunto y que este es uno de los problemas que sí estoy de acuerdo con Eduardo, que es uno de los problemas que puede tener el sistema nórdico, el querer forzar algo que no es. O sea, bien, que una mujer quiere ser lo que sea, pues que sea lo que sea, que un hombre no quiere trabajar, quiere estar en la casa, pues o sea, que cada quien sea lo que quiere ser sin que le estés metiendo propaganda, sin que esté ahí el Soros Exacto. queriendo sacar y las cosas funcionan. A ver, yo creo que estamos bien diseñados, o sea, en general el proceso evolutivo, el cómo se recomiendan nuestros genes, el cómo aprendemos, el cómo pasamos la información, es que estamos bien diseñados, no necesitamos mucho. Entonces, simplemente deja las cosas correr de forma natural, asegúrate de que haya una convivencia, que no se saquen los ojos unos a otros, que no se rompa la convivencia y no se ocupa mucho más, creo yo. Y cuando empiezas a interferir, pues empiezan a pasar esta clase de problemas. Y termino 5 segundos antes, clavadito. Ay, ok. Sí, yo también ahí estoy de acuerdo con que tiene mucho que ver la influencia, tanto política y los medios, y precisamente, pues eso es lo que lleva a la necesidad, a una necesidad de pertenencia, porque si bien ya, o sea, dentro de lo que se conoce como la pirámide de Maslow, pues cumples con las necesidades básicas y tal, pues siguen el resto, ¿no? Que no me la aprendí bien porque no ponía mucha atención en la clase de administración. Pero bueno, el punto es ese. El punto es que básicamente sí creo que pues la política tiene que dar su spin y sobre todo en países donde tiene más influencia es donde más se agarran, ¿no? Curiosamente, no sé, un país donde todo está muy politizado, se me hace que es la misma Suecia y se habla de política, pero pues no tanto como en otros países en donde
o sea, se me hace que la politización es tan grande y lo que quieren transmitir los medios es tan grande que pues esta manipulación ocurre y creo que dentro de los países nórdicos en donde más se afecta esto fue en Islandia, sobre todo vuelvo al ejemplo de las mujeres, que están renunciando mucho ellas a ser ellas mismas, precisamente por el hecho de que no, pues es que la mujer tiene que ser CEO porque igualdad. Oye, pero pues si a mí no me gusta tanto ser CTO o CEO, si a mí me gusta más ser maestra de yoga, si a mí me gusta más ser simplemente una científica de laboratorio. Entonces, eso creo que sí viene afectando y justamente crea problemas que a la larga se ven en tener que invertir, bueno, no invertir, sino intervenir más para precisamente alejar problemas de la sociedad. Y en parte sí tengo razón, sí creo que hay razón en que si tú dejas a la cultura ser, pues no tiene por qué dar mucho problema. Bueno, yo en realidad creo que aquí es donde más se va a demostrar que lo que decía Gloria Álvarez es una simple estupidez, como casi todo lo que dice, y está en que precisamente la noción que nosotros tenemos de familia tradicional está totalmente rota por un elemento básico, y es que si papá y mamá tienen que trabajar y rara vez van a encontrar trabajo, como antiguamente se hacía en la misma fábrica o en el mismo municipio, sino que uno tiene que ir al municipio X y el otro municipio Y, es muy difícil mantener esas relaciones que permitan que la familia tradicional se reproduzca. Entonces, es parte, y en esto hay que darle la razón a Sigmund Bauman, porque lo demuestra la estadística. Por ejemplo, aquí en España se hizo una, creo que fue por GAT3, en el que la mayor parte de hombres y de mujeres querían tener una familia tradicional, pero sus trabajos no se los permitían. Es decir, empezaban normalmente relaciones y tenían que abandonarlas, desplazarse a vivir a otro lado, y en ese otro lado se emparentaban y así sucesivamente, ¿no? Entonces, uno de los principales problemas que tenía la natalidad y se intentó solucionar a nivel político, y no se ha conseguido, obviamente, es ese, es que la propia dinámica del capital es esa y tenemos que aceptarlo, son las reglas del juego. Precisamente para dar respuesta a las necesidades afectivas que siguen estando es por lo que nace el poliamor. El Ernesto Castro, que era comunista, que ahora por visto es liberal, tiene un vídeo muy bueno en YouTube en el que habla de esto. Por lo tanto, no es una cuestión de que cuando pasamos la necesidad pasamos a lo que queremos, no. Cuando salimos de la necesidad pasamos a un nuevo contexto en el que hay unas nuevas necesidades y un margen de abanico de cosas sobre las que puedes elegir. El resto no están disponibles. Por lo tanto, uno de los elementos que nosotros hemos tenido que sacrificar por la llegada con la globalización y el hecho de que la especialización del trabajo hace de que normalmente dos personas no vayan a poder conseguir en lo que se han especializado en el mismo lugar el trabajo y por lo tanto poder reproducirse como una familia normal, es que hemos sacrificado las familias tradicionales. Y eso es en gran medida lo que están pasando en economías, recordemos, altamente especializadas como son las nórdicas. Justo 2 minutos. Sí. Vas, Arturo. ¿Quién va? Tú, Arturo. A ver, sí, estoy de acuerdo en mucho de lo de la familia y todo este rollo, pero a ver, la dinámica del capital, no, para empezar, a ver, 16% de IVA, 35% de impuestos sobre la renta, 6% con la inflación, 50% en todos los combustibles por el IEPS, estoy hablando de México. 150,000 regulaciones que se están yendo a tope contra todo lo que es emprendedor, freelance y demás, que a ahogarlo. Regaños no es la dinámica del capital. Regaños de abuelitas también para seguridad. O sea, no, permíteme sí. solamente... Espera. Vale, te permito, pero no es mi tiempo, ¿eh? Dale. No, tan solo para que sepas de que cuando hablo de la dinámica del capital no me voy por ahí. Cuando hablo de la dinámica del capital me refiero a la especialización del trabajo. No te estoy hablando de por eso. Es que, a ver, por ejemplo, mucho de la especialización del trabajo no tiene por qué ser como está haciendo ahora. O sea, simplemente que el freelance o es decir, el ser autónomo, cuando se dice aquí en España, el outsourcing, esté tan mal visto y que lo estén tratando de bloquear, es que mucha gente podría trabajar desde su casa, muchísima, que hoy por hoy no puede, no porque no esté esa necesidad en la empresa, no porque la empresa no quiera, no porque no exista ese mercado, es porque ese mercado lo tienen bloqueado. Entonces, no tiene por qué la especialización necesariamente tener que estarte moviendo de lugar y tiene que ser tan difícil, etcétera, etcétera. Es que yo soy de la idea, y ya aquí, obviamente, por ser narcocapitalista, que es que no sabemos qué mierdas debería de ser o qué es lo que estaría en la economía. O sea, es algo que está totalmente distorsionado, que es difícil decir, no, es que es la dinámica del capital. No. A ver, en economía creo que es lo mismo de la cultura. A ver, déjala correr, y hagamos los cambios que realmente sean necesarios. Pero oye, pues si me la estás distorsionando, moviéndome los precios de aquí y de allá, y sabrá Dios haciendo qué,
pues el resultado va a ser pues lo que es. Eso por un lado. Y había otra cosa, se me fue, rayos, me quedan 50 segundos. ¿Qué más dijiste? Dime un repaso rápido. Un repaso rápido de esto. Puede ser Sí, tal sí, vez así, puntos. la cuestión. Sí, es que ahora justo te quería responder. Que la cuestión tal vez de la fractura de la familia tradicional, del poliamor, toda esta historia. Ah, vale, bien, sí, es verdad. Que, a ver, yo aquí, aunque soy conservador a nivel personal, soy totalmente liberal a nivel social. Es decir, yo creo que tampoco tiene por qué ser per se malo, o sea, en todos los casos, pero vuelvo a lo mismo, si dejas correr la cultura, igual hay casos de poliamor que funcionan y casos que no, y si no funcionan, se van a ir saliendo solos. Entonces prácticamente es, para ser un buen gobernante, no hagas, o sea, tú sobras, tú estorbas, y ya, eso es a lo que quería llegar. 2 minutos clavado. Sigues, Ay, Eduardo. Vale, entonces, como me permites entonces, Efra, Sí, 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 responderle de la misma adelante. manera. Sí, verás, estábamos hablando de un país en el que la libertad de crear negocios es muy alta. O sea, estábamos hablando de Suecia, no de México. Estamos hablando del problema que tienen en Suecia. Es decir, en Suecia, con ese ambiente del que tú me hablas tan favorable, tienes el problema. Por lo tanto, el problema no es del No, Estado. pero no, o sea, eso se sigue teniendo impuestos altos y sigue teniendo, o No, sea, un sigue estando segundo. No, no, distorsionado, no. creo yo. No, para que tú tengas, no, Sí, perdona, sí. para que tú montes, no. El impuesto de sociedades es bajísimo y si tú te lanzas como autónomo, no pagas No, ni siquiera a impuesto de ver, sociedades. No, 25% de 25% de IVA y el ISR, si no mal no recuerdo, arranca en el 35. un segundo, recuerda que el IVA es un impuesto repercutido, se lo repercutes a la persona que compra tu servicio, por lo tanto no lo pagas tú, lo paga el consumidor. Tú lo único que haces para la hacienda pública es A ver, recaudar el impuesto. pero tú, igual, a ver, es que tú no sabemos cuántas horas tendrías que trabajar realmente para vivir si no tienes que pagar por todo un 25% más. Bueno, supongo que 25% menos de trabajo. Entonces eso se lo podrías dedicar más a la Vale, pero familia. recuerda de que ese es un impuesto, te Es a lo que repito, que voy, va. que no... Vale, pero eso va al Sí, consumidor, sí, no sí, va. pero... Nosotros estamos yendo, Sí, tú me sí, estás pero diciendo, tú le estás argumentando. Sí, No, permíteme, no. Estoy hablando de tú la... me, es sí, que estoy hablando... no, tú lo que me estabas hablando y lo que me estabas diciendo antes, bien a las claras, es lo siguiente. Las personas, porque no tienen esas posibilidades de emprender, se encuentran en esta situación. Porque si no, tú en el lugar en el que te encuentras puedes No, emprender. solo de emprender, no solo de emprender. Estamos hablando de por qué las personas tienen que trabajar y no se puede formar una familia como tal. Estoy diciendo que tenemos que dedicar muchísimo esfuerzo y eso implica horas y energía que no se la dedicamos a la familia, a un trabajo, no solamente para cubrir nuestras necesidades, sino para pagar toda esa cantidad de impuestos y que aparte las regulaciones impactan también al consumidor. O sea, al final de cuentas, si el proceso productivo es menos eficiente, al consumidor también lo vas a impactar. O sea, si impactas a la empresa, impactas al consumidor, impactas al trabajador, impactas a todo. Entonces, lo Sí, que estoy claro, diciendo es que está tan distorsionado el asunto que no me parece, por lo menos del todo preciso, decir que es la dinámica del capital. No, es la no. dinámica del mercado. Te soy más exacto. Es la dinámica del capitalismo. ¿Entiendes? O sea, la cuestión está en que en todos los países capitalistas tienes este problema. Sí, me puedes encontrar un caso particular en países del sudeste de Asia, alguno he visto que es diferente, que al llegar el capitalismo, en principio lo que genera es una visión del bienestar, o sea, piénsate que todo irá mejor, por eso te animas y empiezas a tener hijos. Sin embargo, en todos los países que se encuentran en segunda, en tercera o en cuarta ronda del capitalismo, en todos la dinámica es a menos matrimonios y a menos hijos, por los motivos que te he comentado. Ya te digo, no es algo que sea una opinión mía, y pasa, ojo, en todos países más y menos libres, en todos. Entonces, Sí, claro. A mayor oportunidades, tener un hijo te representa mayor coste de oportunidad. Entonces, evidentemente vas a tener menos. Que yo no creo que sea malo, ¿eh? O sea, somos 7,000 no, millones. vamos a ver, Tampoco... vamos a ver. Tú acabas de decir algo que a mi entender tienes toda la razón. O sea, no es solamente, o sea, nosotros sabemos que es coste de oportunidad. No, tú, antes estábamos hablando y tú comentaste algo que pasó de pasada, pero que fue muy importante y es que básicamente el dejar que las personas libremente actúen y decidan es es lo que tiene. O sea, en teoría vamos a llegar a un nuevo equilibrio que no va a ser este. Y es verdad de que ese nuevo equilibrio, yo creo que lo que tenemos que aceptar ya y que va a ser así, va a traer consecuencias, es que no va a ser el que nosotros hemos conocido. O sea, ya las familias no van a volver a ser iguales.
O sea, la familia tradicional es un espécimen parecido a un dinosaurio que va a desaparecer y nosotros hacia lo que vamos es hacia una moral mucho más laxa y eso traerá, por supuesto, nuevos... bueno, se puede ver, por ejemplo, el otro día salió un dato terrible de que se estaban multiplicando los casos de cáncer en la faringe porque las mujeres, al tener muchas más parejas sexuales, pues sí, pues resulta de que los fluidos, resulta de que le generan eso. Porque claro, la media de parejas Pero, sexuales. No, pero escucha, es que nos no, reímos, no, sí, sí, pero sí. es que aceptemos lo siguiente, y ahora no pensemos en las mujeres, porque los varones tenemos la suerte de que el virus del papiloma humano somos portadores, pero no nos afecta, o no nos afecta como Sí. las mujeres, ¿no? Para ser exactos. Entonces, es el papiloma lo que se las pasa. Yo en su día recuerdo incluso haber tenido conversaciones con mujeres que decían, bueno, con el sexo oral no hay estos peligros, pues toma, ahí lo tienes, ¿no? La cuestión está en que tenemos que pensar... Cállate, no les digas, Eduardo, ¿de qué lado estás? Es verdad, me callo. Efra, tu turno, la acabo de cagar. Efra, tu turno. Ay, déjenme recupero el aire. Bueno, después de ¿De qué te acordaste, desgraciado? Después de... Mira que a No, los no, varones, no. si estabas pensando algo un poco sucio, a los varones igualmente también les puede dar cáncer de faringe, ¿eh? Yo no. Bueno, ya, a ver si alguno de nosotros no va corriendo a hacerse un chequeo en la garganta, ¿eh? Yo no, te lo garantizo, yo no. Aquí ya sabemos quién es el libertario, güey. Exacto. A ver, ya no tienes el de la voz profunda, ¿eh? Mira, dejamos el número de teléfono de Arturo aquí abajo, porque hay alguien interesado. No me jodas, no. Oh, Dios. Bueno, vamos a recuperar la cordura. Efra, tu turno, tío. La familia tradicional. Bueno, es parte, sí creo que el capitalismo influye mucho en eso, porque precisamente pues tienes que buscar para comer. Gracias a Dios ya no existe eso de trabajo seguro por una buena causa, pero la mala causa es la sociedad y justamente pues al no tener esta seguridad no te lanzas a tener una familia y sobre todo en estos países como los nórdicos, pues pagar una renta incluso para una persona sola ya es como que un logro en la vida, ¿no? O sea, digo, no hay rentas allá, creo que debajo de los 1,500 euros o dólares, no sé, tal vez estoy equivocado, pero tengo entendido que las rentas allá son muy caras, incluso hay gente que teniendo buenos trabajos, se gasta hasta el 50% de un salario entero en solo una renta. Entonces, Sí. si tienes todo esto, pues obviamente no vas a querer tener familia. Ahora, como ya no tienes familia, no hay algo que te ate a otra persona y pues claro que vienen estos problemas que nos acaba de dar aquí el doctor Eduardo. Y sí, Y su nariz de voz profunda. y su potente voz. Entonces, pues sí, tienes que francamente la economía y la sociedad al final te vienen dando unos resultados que hay veces no esperas. Y pues sí, en este caso personalmente yo sí creo que la familia era una manera de dar cierta estabilidad emocional a los niños especialmente y que pues ahora estamos viendo por qué hay niños de kinder que necesitan ir al doctor y tener psicólogo y que están deprimidos cuando pues al menos a mí todavía me tocó, a pesar de que soy un boomer de la tercera edad, todavía me tocó que pues no sé, si ibas al psicólogo era porque tus padres te golpeaban o algo así, pero no era algo normal, o sea, era algo, digamos, fuera. ¿Necesitas una cita de peluche, Efra, para que nos digas dónde? No, 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 yo aquí tengo el mío. Bueno, chicos, Ya está. solamente un turno más cada uno, porque Vale. nos acabamos de pasar de tiempo. Empezamos, si os parece bien, en el orden en el que seguíamos, es decir, habla Arturo, hablo yo y habla por último Efraín. Va. Y es verdad que como en la última pisoteamos un poco más el turno de Efraín, ¿os parece bien? 2 Arturo, 2, en este caso yo, y 3 Efraín. Vale. Sí, aunque no los Muy quiero bien. usar, pero
le damos. Bueno, Bien. pero tienes la libertad, ya sabes lo que nos gusta la libertad a algunos. No, no libertinaje ni el libertarismo, no, libertad a secas. No, a mí el libertinaje sí, alcohol, sexo, drogas y rock and roll. Muy bien, pues dispara. No, a ver, yo creo que tampoco es para alarmarse tanto. Si te pones a buscar, a mí como me gusta todo esto, es que esto que se está diciendo, que está rompiendo los valores, que la familia, o sea, se ha dicho en todas las sociedades, ya lo decían los griegos, ya lo decían los romanos, y hay una cosa que se nos escapa, es que como seres humanos somos bastante adaptables en general, no solamente al clima, también a los cambios sociales. O sea, creo que por eso somos la especie dominante, a pesar de no tener garras, colmillos ni demás, y prácticamente ser un bebé súper crecido de simio. Dominamos todos los ambientes y próximamente nos vamos a expandir por el universo. Entonces, somos bastante adaptables. Tampoco creo que sea un súper problema. O sea, es verdad, es cuestión de adaptarse, de tranquilizarse. También creo que deberíamos de dejar de joder a la cultura y a la economía y las cosas irían bastante mejor. Pero yo en general tampoco le veo un súper problema. Los nórdicos son poquitos. Si se suicida el 10, 20%, pues tampoco es como que nos vaya a pasar nada. O sea, da igual. y ya, con eso es todo. Ok, bueno, pues me toca a mí. Yo sí creo que hay motivos para alarmarse, porque esto es un fenómeno, repito, global. O sea, hay una cuestión bastante irónica y hay un demógrafo, no recuerdo si fue Benson, que sacó un tweet en el que respondía a Greta Thunberg del peligro que había por el tema del cambio climático, somos demasiados y demás. Y al mostrar, claro, cómo estaba decayendo en las sociedades occidentales el tema de la natalidad, le decía, pero mira, tú te estás dando cuenta de verdad de que quien te va a suponer un problema el día de mañana son precisamente todos los de los países subdesarrollados que van a venir aquí y van a replicar los mismos malos patrones que estamos tomando nosotros. No es la guerra contra nosotros, vete y edúcalos a ellos, ¿no? Y tenía toda la razón. O sea, pero lo que no pudo ver Benson es que precisamente cuando esas personas migran hacia los países más avanzados, toman sus mismos patrones de vida. Por ejemplo, una mujer en el África subsahariana tiene de media entre 6,6, bueno, 6,67 no que quiere decir que tenga 6 y 0,6 niños, no nace medio niño, no, sino que tiene una media de 6,6 estadísticamente hablando, mientras que cuando vienen a Europa suelen reducir ese número a 4,4. Es decir, adoptan esos malos vicios de la cultura, o tal vez lo que ocurre es que teniendo la oportunidad de elegir, lo que hacemos es que elegimos mal. Yo estoy de acuerdo con Kant, que dice que, bueno, realmente libres, aquí no hablamos de libertad política, sino de un concepto más profundo de libertad, es aquella persona que es capaz de liberarse de la cultura, de todo ese tipo de cosas, que le impiden tomar sus decisiones de una forma racional. Entonces, aquí desgraciadamente esos patrones impactan demasiado y debería de preocuparnos el qué estamos haciendo mal para que esas personas reproduzcan nuestros malos vicios. Esa. Bueno, yo no creo que sean malos. Está bien no tener muchos hijos. Bueno, yo me diría que me ibas a decirte que lo que no estaba mal era lo de sufrir cáncer de faringe, pero ya veo que lo del libertarismo y el movimiento gay sí es verdad que A está muy ver, relacionado. si ya tienes cáncer de laringe, ¿qué se le va a hacer? Bueno, también es verdad. Dispara esa. En fin. Bueno, mi conclusión es que sí, son unos países más complejos que analizar de izquierda o derecha, como habíamos dicho, que son unos países en donde la economía funciona bien y porque funciona bien pueden financiarse el estado que tienen. Que esto provoca que precisamente mi conclusión, y aquí cambia un poco mi postura, justamente con lo que dijiste, es que es que precisamente sube, ¿cómo se llama? Suben de nivel de vida y tienen que cambiar de necesidades. Eso también lo llevo como conclusión. Y que pues estas necesidades pues se salen de lo que conocíamos como patrones como familia, como trabajo estable, como desarrollo personal, desarrollo profesional. Y al final de cuentas nos llevan a salirnos de lo que estaba preestablecido y que tal vez algunas personas, como yo, sí lo vemos como algo alarmante y otras personas, como mi buen amigo Arturo, lo ven como algo, oye, pues es que simplemente es una transición, o sea, les pasó a los griegos, les pasó a quién sabe qué otras culturas,
Sin embargo, sí creo que afecta al final del día, lo que se haga desde el gobierno, pues viene afectando a la sociedad. Y como tal, pues viene teniendo estos cambios en donde claramente, ¿qué es lo que pasa? Pues se puede ver que Suecia batalla para tener una identidad, la gente que están haciendo batalla para tener una identidad y no se les puede hablar de ciertas cosas y los padres no pueden educar a sus hijos de cierta manera, precisamente por todo este embrollo, digamos, que ha generado tal vez sus políticas, tal vez su economía o tal vez ambas, y que al final de cuentas, pues como el gobierno tiene que llevar su spin y llegar a la gente y conectar con ellos, pues obviamente va a haber bombardeo. Entonces, pues sí, creo que esa vendría siendo mi conclusión. Ah, pero no quieren ser anarcocapitalistas. No. Ay, Islandia Cuando del dijiste, siglo cu- XV, cuando dijiste que ibas a cambiar de postura, creí que era para evitar el cáncer de garganta. No, en eso soy paleolibertario. Ya saben, quién es mi crush y todo, entonces. Tu crush, ¿Quién es tu- sí. quién Sí, es? sí, ¿Quién? sí, sí. Yo no. No, Vanessa ¿Quién? Vallejo. Vanessa Vallejo. Ah, no, Paleolibertario, sí, sí. no, no. Yo pensé que ibas a decir que Agustín Laje. No, no, no. No, no, no. No, ese es Arturo el. está loco por ver a alguien con cáncer de faringe, está claro. Oye, ¿de qué estuviste enfermo estas semanas pasadas, Arturo, por cierto? Trae un problema de la garganta. Oye, ¿es verdad que en las vacaciones coincidiste con Javier Milei? Nos topamos por ahí y con Gloria Álvarez. Ah, Dios mío. En Aquí, fin. fíjate tú, el crush de Arturo Javier Milei, mi anticrush Gloria Álvarez y el de Efraín Vanessa Vallejo. Oye, que sepa todo el mundo que nos está escuchando que estamos hablando obviamente de bromas, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Que, o Sí, sea, y, aquí y principalmente mi mujer, porque creo que nos estaba escuchando, mi amor. Si está escuchando, están locos. Bueno, no tiene por qué preocuparse, sabe de que eres libertario y bueno, si te gusta Javier Milei, te gusta Javier Milei. Supongo que será eso menos doloroso de que sea por otra mujer, ¿no? No, no lo sé, yo creo que no. No, tú Bueno. crees que al revés. Que es más En Yo doloroso creo fin. que de es que al te dejen revés. pensar que es de tu mismo sexo, ¿no? Chicos, tengo que Yo creo parar que la sí. transmisión. Nos vemos. Discúlpenme que lo haga así de fuerte, pero Nos No, es tengo escuchamos. una llamada. Nos estamos viendo luego. Y Gracias ya por te van a vernos. avisar del cáncer. No, son cuestiones legales. Muy bien, oye, Ya pues le dice muchísimas cáncer a gracias a alguien. todos. Hasta Dale, chao. Hasta Adiós, luego. gracias.